Mándenlo. necesito. Columna de Florencia, por Chicos, primera vez en este programa. estoy muy ansioso de lo que vas a hablar. Ok. XD. ¿Cómo me gustan XD. los chistes fáciles? Sí, son de chistes fáciles. No estás ansioso, te voy a explicar por qué. A ver, contame, ¿Cómo? me Vos, gusta. vos agarrás el pie que sea para Lo que arrancarte. Yo sea. agarro la mano, Agarra la el pie. cabeza, Otro lo chiste que fácil, pueda. lo agarra el pie. Hoy Estoy está dando el con pie, chistes chicos. muy sencillos, Hoy en estoy realidad. con chistes Perdón por básicos, la esencia, la nivel imagen. Muy 1. bueno el programa de hoy. Bueno, vamos a hablar de ansiedad Bien. hoy. Perfecto, Vamos ahí a va. hablar un poquito de salud mental, lo voy a hacer didáctico para que básicamente no se me aburran en el intento. Yo quiero que nos lo expliques como si fuéramos nenes de 5 años. Es lo que voy a hacer porque no lo tenemos sé tanta explicar de capacidad. otra cosa, Bueno, de otra forma. Bueno, vale aclarar que yo no soy una especialista en el tema. Yo no soy una psicóloga, no soy especialista en nada que tenga que ver con salud mental, pero esto lo voy a abordar puramente desde mi experiencia. Y se me venían un montón de prejuicios de si es válido o no hablar de esto, sí. no siendo profesional, pero digo, qué mejor que hablar desde nuestra experiencia y todo lo rico que tiene eso y poder ponerse en el lugar del otro y por qué no también sanar desde este lado. Ahí va. Tanto de mi lado como desde el otro lado que nos estén escuchando. Sí. Me gustaría que puedan mandar sus audios, repito, al 11 32 15 93 57, para hablar un poquito de ansiedad. Si alguna vez se sintieron ansiosos, quiero saber y qué es la ansiedad para ustedes. Pero acá vamos a explicar qué es la ansiedad. La ansiedad es preocupaciones y miedos excesivos, intensos y persistentes sobre situaciones diarias. Todos vivimos un poco la ansiedad, ¿no? Todos En vivimos diferentes un poco. niveles, Sí, sí, quizá sí, menos sí. o más, pero creo que todos pasamos por esa. Sí, pero en situaciones diarias llevarlas a extremo, ¿no? Por Sí. ejemplo, no sé, tener que subir a un bondi y que te empiece a faltar el aire ¿Por qué exactamente? porque empezás a sentir como una sensación en el cuerpo. Porque pensás situaciones que pueden llegar a pasar arriba del bondi. Exacto. No arriba del bondi, pero te empieza a faltar el aire, te empezás a ahogar. Por Sí. ejemplo, eso es un síntoma de ansiedad en la vida diaria. Sí. Después, pensamientos y creencias que dificultan a la persona. Eso también es ansiedad. Preocupación excesiva por el futuro. Bien. Eso me pasa, sí. Como adelantarte un poco a cosas que todavía no pasaron y te preocupás, digamos. Sensación de peligro constante, estar todo el tiempo en alerta. Pero peligro, ¿por qué? Por ejemplo, ¿sentís que estás en la calle y que te van a robar? Es que no sabes, a veces que no sabes el peligro que sentís. Digamos, simplemente te sentís mal, te sentís en peligro. Bueno, justamente. Exacto. Pero eso es ansiedad o ya estás como quizás... porque a veces lo que agarra es como un ataque de ansiedad que es como un poco más como invasivo y se manifiesta en el cuerpo. Sí, el ataque de ansiedad es como el pico, El pero pico. digamos, Ajá. estamos hablando de qué es... Principios o sea, de ansiedad. Claro, Principios. ¿qué es ansiedad? ¿Por qué? Porque después vamos a hablar de qué no es ansiedad, Ok. que es la parte más importante. Para ustedes, ¿qué es ansiedad? ¿Qué es ansiedad? Para mí es pensar demasiado en todo. Ok, me parece bien. A mí lo primero que se me ocurre es justamente cuando me adelanto a cosas que todavía no pasaron y ya estoy como preocupándome por eso, como una preocupación por algo que todavía no Excesiva pasó. por el Excesiva futuro. por el Bueno, claro, futuro, a mí- exacto, lo que habías dicho. Me pasa con situaciones muy boludas que quizá siento que pueden llegar, valga la redundancia, y después vienen y en realidad eran pavadas. Lo que Claro, la sucede. anticipación. Anticiparme tanto a hechos que terminan siendo una pelotudez increíble. Perfecto. Además de la definición, voy a decir qué es para mí la ansiedad. Para mí la ansiedad es tenerle miedo a mi propia cabeza, es tenerle miedo a mis propios pensamientos. Y también hay gente que nos contó qué es la ansiedad, así que en un ratito nomás vamos a estar escuchando. ¿Ahora? Ahora. Hola. Como que todo puede venir bien y de repente, como el orto cuando te agarra, un ataque de ansiedad, que es una sensación como de aceleración en el pecho y en todo el cuerpo, una sensación que irrumpe con tu realidad para mal, obviamente, porque la empezás a pasar como el orto y hay gente que capaz no entiende que no se puede salir así de fácil de ese momento. Y bueno, siento que hay muchas personas que no pueden capaz entender bien qué es lo que pasa cuando tenés ansiedad, porque también me pasa que siento que es súper difícil de explicarlo con exactitud qué sería un ataque de ansiedad.
Solo puedo decir que es un momento de mierda y que querés que se termine y puede pasar que te dura un montón de tiempo o 2 segundos. Igual siempre vamos a lo mismo, ¿no? De la gente si no te ve sin una mano o no te ve sin una pierna, cree que estás en excelentes condiciones y quizás estás completamente mal de la cabeza o estás pasando por un ataque de ansiedad. Claro, es que justamente lo que tiene la ansiedad es que no se ve. Sí. Exacto. Desde lejos no se Y ve, también como dicen los piojos. Está muy bueno ese tema. Siento que se subestima mucho, como que, No se le da- claro, no se le da tranquilo, bola. calmate, ya te va a Sí. pasar, o tenés que estar bien, y como no es una cuestión de quizás de voluntad, un poco también me siento identificado porque también me ha pasado esto como de tener algunos como ataques un poco de ansiedad, generalmente me pasaba medio como en la parte, como en la noche, nocturna, digamos, Sí, el insomnio también. en el insomnio, o como en el estar como envuelto en pensamientos. Hay un audio más, compartimos. La ansiedad hoy por hoy en mi vida se manifiesta creando situaciones trágicas a futuro y también sintiendo una angustia que uno no sabe realmente de dónde viene o qué lo ocasiona. Extraordinario. ¿Hay otro por ahí? ¿Cuántos audios? La ansiedad para mí es sentir que por cualquier cosa te va a pasar algo catastrófico. Imaginarte cualquier tipo de situación, pero siempre pensando que va a pasar algo malo. No solo eso, sino que de un problema chiquito quizás exagerarlo. Y cuando te dice que sos una exagerada, no es porque sos exagerada, sino que vos ese problema chiquito no lo podés básicamente sentir chiquito, sino que para vos todo es grande y, como dije en un principio, es catastrófico. Todo es catastrófico y aparte hay algo muy importante que tiene que ver con cómo se usan los términos, ¿no? Sí. Tengo ansiedad. Ansiedad no es, y acá vamos a enumerar un poco de cosas que no son ansiedad. A ver. Por ejemplo, sentir nervios ante una cita. Eso es normal. No es tener ansiedad. Es nervios. Eso es tener nervios. Ok. Tener ansiedad no es conocer al desconocido de Y si Tinder decís, estoy y- ansioso por conocer a alguien, o Bueno, no, pero esa tampoco. es una ansiedad normal. Es que no se le... Pero decir estoy Puede tener ansioso el lado porque positivo. llegue este momento significa que está bueno, que querés que llegue este momento. No está mal decir de Yo esa escuché manera. como Es que que- hay una parte de la ansiedad, como de la emoción en sí, que puede ser positiva en que te moviliza a hacer algo y no quedarte quieto o estancado. Como te agarra ansiedad de... estoy ansioso por empezar a laburar en el rubro audiovisual. Significa que ya Entonces querés te laburar movés, ahí. es como te pregunto, ¿no? O sea, yo siento que hay una parte de esa emoción que puede ser positiva y te moviliza, y otra que es la que es negativa, como de te tira Sí, como a ver. a quedarte ahí. Pero quizá ahí lo que dice eso es más general. Pero si vos decís, estoy ansioso por el cumpleaños que tengo hoy a la noche, no está mal, digo, querés que llegue ese momento. No nos vamos a poner a hablar técnicamente como, porque si no, no tendríamos que decir un montón de cosas, pero digo, todo lo que tiene que ver con decir, por ejemplo, uy, hoy a la tarde me agarró una depresión. No te Claro. agarró la depresión No. a la tarde Estás porque generalizando. estás angustiado. No es momentánea la No depresión. hablemos de trastornos. Sí. Claro. O sea, empecemos a cuidar un poco las palabras porque, por ejemplo, tener una presentación en público tampoco es ansiedad, Es nervio. es nervios. Y es exacto. normal, digo, quizá le pasa a todo el mundo. Claro. Responder el mensaje del chico que te gusta, eso tampoco es tener ansiedad. También es nervio. Igual te Claro. puede dar ansiedad por miedo a la exposición o por algo Sí, más a ver, social. decimos, todo esto se puede agravar, ¿no? Claro. Pero no es ansiedad que no venga el bondi y decir, bueno, estoy ansioso. La ansiedad va mucho más allá. Claro. Y traje un ejemplo A ver. Ajá. para que hablemos un poco más de gente que sabe un poco. ¿Trajiste un libro? Traje un libro de Amalia Andrade, Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, Qué cultural que es este programa. que es una chica que tuvo bastantes ataques de ansiedad a lo largo de su vida y lo explica más o menos así. Me gusta. Vamos a leer un libro en vivo. A ver. Algunas cosas que son ansiedad. Estar convencida de que si su amiga fulanita no le ha contestado el celular, seguro. Opción A. La secuestraron mientras caminaba por la calle y ello es un problema muy grande porque ni usted ni ella tienen el dinero suficiente para pagar el rescate y es muy probable que mientras usted pensaba en cómo había ocurrido la abducción y en cómo iba a devolverle la libertad a su amiga, alguno de los secuestradores haya decidido matarla y usted nunca le preguntó si quería que la cremaran o que la enterraran, porque usted es una pésima amiga.
Claro. O Es sea, inventar una entendemos, película, entendemos básicamente. el rulo de la ansiedad, Sí, Sí. para dónde va, o sea, Es como que el famoso que te enroscaste, maquinaste. Y todo eso quizás hay una gran parte que es como en tu cabeza. exacto. Es literalmente inventar toda una historia que probablemente no exista ni el 0% de todo eso. Sí. Pero eso es lo que en uno de las chicas decía también, esto de que después se tilda a esa persona de exagerada, dramática y Sí. demás. Y bueno, capaz que, pero digamos, no por eso, digamos, no es alguien exagerado, dramático. Tengamos cuidado justamente con las palabras que usamos. Y además, un montón de gente, digamos, se puede sentir identificado con esta situación y mucha gente que se anima a poder abordarlo, a empezar a tratarlo y gente que no. Bueno, siempre digo lo mismo. Yo empecé el psicólogo hace como un mes y medio ya. Y antes no creía nada en la psicología. Me parecía bastante una boludez. Hasta que, obviamente, Arranca. un tiempo antes de haberlo arrancado, por eso lo arranqué. Y realmente funciona. Yo no sé bien qué es lo que pasa. Porque no es que te dan una herramienta magia que te dice con esto vas a solucionar tu vida. Pero quizá hablar tan libremente con otra persona sin que creas que puedes llegar a juzgarte, de alguna manera te libera. O vos mismo escuchás tus problemas en voz alta y decís, quizá de esta parte estoy exagerando, o quizá esto lo puedo manejar de otra manera, o quizá esto no es tan así cuando en realidad lo estoy escuchando con mi propia voz en voz alta. Sí, Claro. aparte, bueno, eso está bueno. Y te está dando una mirada un profesional. Exacto. Pero Que además que no te conoce nada, que no lo te miras de un conoce lado nada. totalmente objetivo. Pero mucho tiempo pensaste eso justamente que no servía, digamos. Un montón de tiempo, antes que lo arranque, sí, un montón de tiempo. Me pareció una boludez, porque digo, ¿cómo yo alguien que no conozco me va a venir a solucionar mi vida? Y en realidad no te soluciona la Claro. vida. No, No y es aparte mágico. no es un alien, es una persona que Por eso. estudió, un Pero en mi mente profesional. funcionaba de esa manera antes. Era muy boludo antes. El Ahora psicólogo más. psicólogo No, es bueno. para loco. Claro. E incluso por eso, si alguien está al otro lado escuchando y dudando de si Vaya empezar o al no psicólogo, terapia, sí. y ya si lo estás dudando, Pero bueno, ya encima es como vos decís, momento. no, yo no tengo ningún problema. Después cuando vas te das cuenta que estás para la mierda. y aparte, ojo, ir a hacer terapia no es que estás loco o que tenés un problema Por eso puntual. no tiene que ser pero... por algo en específico. Exacto. Y lo importante, lo que vos decías es, no es que el psicólogo o la psicóloga te va a dar una solución. Son con tus propias herramientas y con lo que vos tenés, poder abordar eso desde otro lado. Acá hay gente en YouTube que también se sintió identificada. Y acá nos dice, Emma Cueto pone, yo tuve ataques de pánico y ansiedad. Tobías nos dice que la ansiedad para él es el miedo al miedo. Ay, es decir, a perfecto, tener miedo. Tobías. Bien, Un gran Somos ejemplo. dos. Gladys dice, qué genia, Soflor. Brenda Flesca dice, la ansiedad es una película imaginaria de algo mínimo que nos pasa cotidianamente. Ay, me Así encanta. que- Ay, Una los cosa, quiero a pero- todos los que están comentando. La En gente serio. es que Empatizo con ustedes porque lo vivo día a día. sí, El programa que estamos teniendo hoy, ¿no? estamos Puedo creer. teniendo un programón Hoy especial. es la primera vez que no hay que decir que es el último programa. en No, realidad. hoy no hay que decir Hasta ahora que es no el nos último. fuimos al de Mambo. Ahora lo que nos vamos a ir es a una tandita Vamos. y volvemos con sorpresitas.